Gracias por darle clic al enlace. Me apoyas mucho dando like y compartiendo. Y también no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. El aquí y ahora. Osho. Capítulo 4. Volver a la fuente. Un amigo ha preguntado: según lo que has dicho, podemos triunfar sobre la muerte por medio de la meditación o del sadhana, pero ¿acaso no se produce el mismo estado cuando estamos dormidos? Y, en tal caso, ¿por qué no se puede vencer a la muerte por medio del sueño? Lo primero que se debe entender es que la idea de triunfar sobre la muerte no quiere decir que exista algo llamado muerte a lo que podemos vencer. Triunfar sobre la muerte significa sencillamente que llegamos a saber que no hay muerte. Saber que la muerte no existe es vencerla. No hay una cosa llamada muerte a la que podamos vencer. En cuanto sabemos que no hay muerte, cesa nuestra batalla constante y perdida contra la muerte. Existen algunos enemigos y existen otros que en realidad no existen, sino que solo parecen. La muerte es uno de estos enemigos que no tienen una existencia real, solo parecen que existe. Así pues, no supongáis que el triunfo significa que la muerte existe en alguna parte y que la venceremos. Sería como un hombre que se volviera loco y se pusiera a luchar contra su propia sombra, hasta que alguien le dijese: míralo bien, la sombra no tiene sustancia, no más que una apariencia. Si el hombre mirara la sombra y se diera cuenta de lo que hacía, se reiría de sí mismo. Solo entonces podría saber que ha vencido a la sombra. Vencer a la sombra significa simplemente saber que no existe ni la menor sombra con la cual luchar. Cualquiera que lo intentase se volvería loco. El que lucha contra la muerte, perderá. El que conoce la muerte, la vencerá. Esto también significa que, si no hay muerte, entonces en realidad nosotros no morimos nunca. Seamos conscientes de ello o no. Las gentes del mundo no se dividen en gentes que mueren y en gentes que no mueren. No es así. En este mundo nadie muere nunca. Pero sí es verdad que hay dos tipos de personas: las que conocen ese hecho y las que no lo conocen. Esta es la única diferencia. En el sueño llegamos al mismo lugar donde llegamos en la meditación. La única diferencia es que en el sueño estamos inconscientes, mientras que en la meditación estamos plenamente conscientes. Si alguien se volviera plenamente consciente en pleno sueño, tendría la misma experiencia que en la meditación. Por ejemplo, si anestesiamos a una persona y en su estado inconsciente la sacamos en una camilla a un jardín lleno de flores hermosas, con el aire lleno de fragancia, donde brilla el sol y cantan los pájaros, esa persona sería completamente inconsciente de todo ello. Cuando volviésemos a llevarla al punto de partida y recuperase de la anestesia, si le preguntásemos si le gustó el jardín, no sería capaz de decirnos nada. Después, si la llevamos al mismo jardín cuando estuviera plenamente consciente, conocería todo lo que estaba allí presente cuando la llevaron allí anteriormente. En ambos casos, aunque la persona fue llevada al mismo lugar, en el primer caso estaba inconsciente del bello entorno, mientras que en el segundo caso era plenamente consciente de las flores, de la fragancia, del canto de los pájaros, del sol naciente. Así, aunque en estado inconsciente llegaréis, sin duda, tan lejos como en estado consciente, llegar a alguna parte en estado inconsciente es como no llegar. En el sueño llegamos al mismo paraíso al que llegamos en la meditación, pero no somos conscientes de ello. Viajamos cada noche a ese paraíso y regresamos después inconscientemente. Aunque nos acaricia la fresca brisa y la encantadora fragancia de este lugar y los cantos de los pájaros resuenan en nuestro oído, nunca somos conscientes de ello. Y, a pesar de regresar de este paraíso siendo completamente inconscientes de ello, podemos decir: esta mañana me siento muy bien, me siento muy tranquilo, esta noche he dormido bien. ¿Por qué os sentís tan bien? ¿Qué ha sucedido de bueno cuando habéis dormido bien? No puede tratarse simplemente del hecho de haber dormido. Sin duda, debéis de haber estado en alguna parte. Os debe haber pasado algo. Pero, por la mañana, no tenéis conocimiento de ello, aparte de una vaga sensación de bienestar. El que ha dormido profundamente por la noche se levanta refrescado por la mañana. Esto muestra que la persona ha llegado en un sueño a una fuente refrescante, aunque en estado inconsciente. El que es incapaz de dormir bien por la noche se encuentra más cansado por la mañana que al acostarse en la noche anterior. Y si una persona pasa varios días sin dormir bien, le resulta difícil sobrevivir, pues se rompe su conexión con la fuente de la vida. Es incapaz de llegar al lugar donde le resulta esencial llegar. El peor castigo posible en el mundo no es la muerte. La muerte, como castigo, es fácil de soportar, pasa en unos momentos. El peor castigo que se ha inventado en el mundo es no dejar dormir a la persona.
Aún en nuestros tiempos hay países como la China y Rusia donde se impide dormir a los prisioneros. Los tormentos que tienen que padecer un prisionero si no se le permite dormir durante 15 días son inimaginables. Casi se vuelve loco. Se pone a difundir la información de que otro modo no habría comunicación al enemigo. Él empieza a hablar, esto completamente inconsciente de las consecuencias. En la China se han inventado métodos sistemáticos. Se impide a los prisioneros dormir durante 6 meses. En consecuencia, se vuelven completamente locos. Olvidan por completo quiénes son, cómo se llaman, cuál es su religión, de qué ciudad o pueblo son, cuál es su país. Lo olvidan todo. La falta de sueño introduce en sus conciencias un trastorno completo, un caos. En ese estado se les puede hacer aprender cualquier cosa. Cuando los soldados estadounidenses que cayeron prisioneros en Corea regresaron de los campos de prisioneros de Rusia y de China, la falta de sueño los había dejado en unas condiciones tan terribles que, cuando salieron, estaban abiertamente en contra de los Estados Unidos y a favor del comunismo. Primero se impedía dormir a estos soldados y cuando sus conciencias quedaban trastornadas se les adoctrinaba en el comunismo. Cuando sus identidades quedaban sumidas en el caos, se les decía por medio de sugerencias repetidas que eran comunistas. De esta forma, antes de liberarlos, aquellos soldados habían sufrido un lavado de cerebro completo. Los psicólogos estadounidenses que trataban a estos soldados quedaban desconcertados. Si se priva de sueño una persona, ésta se queda aislada de la fuente misma de la vida. En el mundo seguirá creciendo el ateísmo en la misma proporción en que el sueño se siga haciendo más ligero. En los países en los que la gente tiene un sueño ligero, el ateísmo aumentará más. Y en los países en los que la gente duerme más profundamente, aumentará más el teísmo. Pero este teísmo y ateísmo son una cosa completamente extraña para el hombre, pues surgen de un estado inconsciente. La persona que ha dormido profundamente pasa el día siguiente en paz, mientras que la que no ha dormido profundamente pasa el día siguiente inquieta y agitada. ¿Cómo va a poder ser receptiva ante Dios una mente inquieta y agitada? Una mente alterada, insatisfecha, tensa e iracunda se niega a aceptar a Dios, niega su existencia. La causa primera del incremento del ateísmo en Occidente no es la ciencia. El problema arranca del carácter desordenado y caótico del sueño. En Nueva York, al menos el 30% de los habitantes no pueden dormir sin tranquilizantes. Los psicólogos creen que, si esta situación prevalece durante 100 años más, ni una sola persona será capaz de dormir sin meditación. Hay personas que han perdido por completo la capacidad de dormir. Si una persona que ha perdido esta capacidad nos preguntase cómo nos dormimos y nosotros le respondiésemos, lo único que hago es apoyar la cabeza en una almohada y dormirme, no nos creería. Le parecería imposible y sospecharía que hay algún truco que ella no conoce, pues ella también apoya la cabeza en la almohada y no pasa nada. Puede llegar un tiempo, Dios no lo quiera, dentro de 1000 o 2000 años, en que todo el mundo haya perdido la capacidad de tener un sueño natural, y la gente se negará a creer que 1000 o 2000 años antes la gente se limitaba a apoyar la cabeza en la almohada y se quedaba dormida. Lo tomarán por una ficción, por un relato mítico de los Puranas. No creerán que era verdad. Dirán, esto no es posible, porque lo que no es verdad entre nosotros, ¿cómo puede ser verdad entre otros? Os hago ver todo esto porque hace 3 o 4000 años la gente cerraba los ojos y entraba en estado de meditación con tanta facilidad como nosotros nos dormimos hoy día. Dentro de 2000 años será difícil dormir en Nueva York. Ya es difícil en la actualidad. Se está volviendo difícil en Bombay y pronto será difícil también en Dwarka. Es cuestión de tiempo. Hoy nos resulta difícil creer que hubo una época en que una persona cerraba los ojos y entraba en estado de meditación, porque hoy, cuando os sentáis con los ojos cerrados, no llegáis a ninguna parte. Los pensamientos siguen dando vueltas dentro de vosotros y os quedáis donde estáis. En el pasado era fácil practicar la meditación para los que estaban cerca de la naturaleza, como lo es actualmente el sueño para los que viven cerca de la naturaleza. Primero desapareció la meditación, ahora está desapareciendo el sueño. Si pierden primero las cosas conscientes, después de estas se pierden las cosas inconscientes. Con la desaparición de la meditación del mundo se ha vuelto casi irreligioso, y cuando desaparezca el sueño el mundo se volverá completamente irreligioso. La religión no tiene esperanzas en un mundo sin sueño. No os podréis creer lo estrecha, lo profundamente que estamos conectados con el sueño. El modo en que una persona vive su vida depende completamente de cómo sueña. Si no duerme bien, toda su vida sería un caos. Todas sus relaciones personales se enredarían, todo se volvería venenoso, lleno de rabia. Por el contrario, si una persona duerme profundamente, en su vida habrá frescura, fluirán continuamente la paz y la alegría. Sus relaciones personales, su amor, todo se basará en la serenidad.
Pero si pierde el sueño, todas sus relaciones personales se echarán a rodar. Se hundirán sus relaciones con su familia, con su mujer, con su hijo, con su madre, con su padre, con su maestro, con sus alumnos, con todos. El sueño nos lleva a todos a un punto de nuestro inconsciente donde todos estamos inmersos en Dios, aunque no por mucho tiempo. Hasta la persona más sana solo alcanza su nivel más profundo durante 10 minutos de sus 8 horas diarias de sueño. Durante esos 10 minutos está tan completamente perdida, sumergida en el sueño, que no tiene ni siquiera un ensueño. El sueño no es total mientras la persona está soñando, no deja de oscilar entre el estado de sueño y el de vigilia. El ensueño es un estado en que la persona está medio dormida y medio despierta. Tener un sueño significa que, aunque tenemos cerrados los ojos, no estamos dormidos. Las influencias externas todavía nos afectan. Las personas con que tratamos de día siguen con nosotros por la noche en nuestros sueños. Los sueños ocupan el estado intermedio entre el sueño y la vigilia, y hay muchas personas que han perdido la capacidad de dormir. Se limitan a quedarse en el estado de los ensueños sin alcanzar nunca el estado de sueño. Y no importa que no recordemos por la mañana lo que hemos soñado durante la noche. En los Estados Unidos se está llevando a cabo muchas investigaciones sobre el sueño. Unos 10 grandes laboratorios han realizado experimentos con millares de personas durante 8 o 10 años. Los estadounidenses están dando muestras de interés por la meditación porque han perdido el sueño. Creen que la meditación quizás sirva para devolverles el sueño, que quizá pueda llevar a sus vidas algo de paz. Por eso no ven en la meditación más que un tranquilizante. Cuando Vivekananda introdujo por primera vez la meditación en Estados Unidos, un médico lo visitó y le dijo: «He disfrutado enormemente de su meditación. Es decididamente un tranquilizante no químico. No es un medicamento, pero hace dormir. Es magnífico». La influencia creciente de los yogis en los Estados Unidos no se debe a ellos mismos. La causa verdadera es la falta de sueño. Los estadounidenses tienen trastornado el sueño y por eso la vida en los Estados Unidos está llena de tristeza, de depresión, de tensión. Por eso vemos que en los Estados Unidos hay una necesidad creciente de tranquilizantes para hacer dormir de alguna manera a la gente. Cada año se gastan millones de dólares en tranquilizantes en los Estados Unidos. 10 grandes laboratorios están realizando investigaciones con millares de sujetos a los que pagan para que pasen noches de sueño bastante incómodo y molesto. Se conecta todo tipo de electrodos y millares de cables al cuerpo de los sujetos y los estudian desde todos los ángulos para descubrir lo que sucede dentro de ellos. Un descubrimiento increíble que ha puesto de manifiesto estos experimentos es que el hombre pasa casi toda la noche soñando. Al despertar, algunas personas decían que no habían soñado mientras que otras decían que sí habían soñado. La única diferencia era que las que tenían mejor memoria recordaban haber soñado, mientras que las que tenían peor memoria no lo recordaban. Se descubrió, no obstante, que una persona completamente sana era incapaz de caer en un sueño profundo y sin sueños durante 10 minutos. Es posible detectar los ensueños con máquinas. Ciertos nervios del cerebro permanecen activos en nuestro estado de ensueño. Pero, cuando cesa el ensueño, los nervios dejan de estar activos y la máquina indica que se ha producido un intervalo vacío. El intervalo vacío muestra que, en aquel momento, la persona no estaba ni soñando ni pensando, estaba perdida en alguna parte. Es interesante que las máquinas siguen registrando movimientos dentro de las personas mientras ésta se encuentra en el estado de ensueño, pero en cuanto cae el sueño sin ensueños, la máquina muestra un intervalo vacío. No se sabe a dónde fue a parar la persona en este intervalo. Así pues, el sueño sin sueño significa que la persona ha llegado a un lugar más allá del alcance de la máquina. Es en ese intervalo cuando la persona entra en lo divino. La máquina es incapaz de detectar este espacio intermedio, este vacío. La máquina registra la actividad interna mientras la persona está soñando. Después, llega el intervalo vacío y la persona desaparece en alguna parte. Y después, al cabo de 10 minutos, la máquina se pone a registrar de nuevo. Es difícil determinar dónde estuvo la persona en ese intervalo de 10 minutos. A los psicólogos estadounidenses les intriga mucho este intervalo vacío. Por esta razón, consideran que el sueño es el mayor de los misterios. La realidad es que, después de Dios, el sueño es el único misterio. No existe ningún otro misterio. Dormís todos los días, pero no tenéis idea de lo que es el sueño. La persona pasa toda su vida durmiendo, pero nada cambia. No sabe nada del sueño. El motivo por el cual no sabéis nada del sueño es que cuando el sueño está allí, vosotros no estáis. Recordadlo. Vosotros solo estáis mientras el sueño no esté. Así pues, solo llegáis a conocer tanto como conoce la máquina.
Del mismo modo en que el intervalo vacío la máquina se detiene y no es capaz de llegar allí donde ha sido transportada la persona, vosotros no podéis llegar allí tampoco, porque vosotros tampoco atravesáis ese intervalo vacío. El sueño sigue siendo un misterio, está fuera de vuestro alcance. Esto es así porque la persona solo cae en el sueño profundo cuando deja de existir en su conciencia del yo soy. Y por lo tanto, cuanto el ego crece, el sueño se reduce cada vez más. La persona egoísta pierde su capacidad de dormir porque su ego, el yo, no deja de afirmarse a sí mismo, esto a las 24 horas del día. Es el yo que se despierta. Es el mismo yo que camina por la calle. El yo se mantiene tan presente durante todas las 24 horas que, en el momento de quedar dormido, cuando llega el momento de soltar el yo, la persona es incapaz de librarse de él. Evidentemente le resulta difícil quedarse dormida. Mientras exista el yo, el sueño es imposible y, como os dije ayer, mientras exista el yo, es imposible entrar en lo divino. Entrar en el sueño y entrar en lo divino es exactamente una misma cosa. La única diferencia es que a través del sueño uno entra en Dios en estado inconsciente, mientras que a través de la meditación uno entra en Dios en estado consciente. Pero esta diferencia es muy importante. Podéis pasar millares de vidas entrando en Dios a través del sueño, pero no llegaréis a conocer a Dios, pero si entráis en la meditación, aunque sea por un momento, habréis alcanzado el mismo lugar que lleváis alcanzando en el sueño profundo durante miles y millones de vidas, y eso transformará completamente vuestra vida. Lo más interesante es que cuando una persona entra en estado de meditación, cuando entra en ese vacío donde lo lleva a un sueño profundo, ya nunca se queda inconsciente, ni siquiera cuando duerme. Cuando Krishna dice que el Gita y el yogi permanecen despiertos cuando todos los demás están dormidos, no quiere decir que el yogi no duerma nunca. En realidad, nadie duerme tan bien como un yogi, pero incluso en su sueño más profundo, aquella parte suya que ha entrado en el estado de meditación se mantiene despierta. El yogi entra en el sueño todas las noches en ese estado despierto. Entonces, la meditación y el sueño se convierten para él en una misma cosa. No queda ninguna diferencia entre las dos. Por tanto, siempre entra en el sueño con conciencia plena. Cuando una persona entra en sí misma por medio de la meditación, ya nunca puede encontrarse en estado inconsciente cuando duerme. Ananda vivió muchos años con el Buda. Pasó años durmiendo cerca del Buda, y una mañana le preguntó al Buda: he pasado años viéndote dormir. No te mueves ni una sola vez. Pasas toda la noche en una misma postura. Tus miembros se quedan allí donde estaban cuando te acostaste por la noche. No hay el menor movimiento. Muchas veces me he levantado por la noche para observar si te habías movido. He pasado noches enteras observándote. Tus manos, tus pies se quedan en una misma posición. Nunca te mueves. ¿Llevas una especie de registro de tu sueño de toda la noche? No necesito llegar a ningún registro, respondió el Buda. Duermo en estado consciente, de modo que no tengo necesidad de moverme. Si quiero, puedo hacerlo. Cambiar de postura no es un requisito del sueño, es un requisito de la mente inquieta. Una mente inquieta no es capaz de quedarse en un solo lugar durante toda una noche, y mucho menos durante el día. El cuerpo manifiesta constantemente su inquietud aún durmiendo por la noche. Si observáis a una persona que duerme por la noche, veréis que está completamente inquieta, esto todo el tiempo. Veréis que mueve las manos de manera muy parecida a como las mueve cuando está despierta en el día. Por la noche, entre sueños, veréis que corre y jadea de manera muy parecida a las personas despiertas. Se siente cansada, sin aliento. Por la noche, entre sueños, lucha de manera muy parecida como lucha de día. Está iracunda de noche como de día. Está llena de pasión de día y también de noche. No existe ninguna diferencia fundamental entre el día y la noche de una persona así, salvo el hecho de que esta noche se acuesta agotada, inconsciente. Todo lo demás sigue funcionando como siempre. Por eso dijo el Buda: puedo moverme de noche si quiero, pero no tengo necesidad de hacerlo. Pero no nos damos cuenta. Un hombre sentado en una silla no deja de mover las piernas. Preguntadle: ¿por qué se mueven tus piernas? Es comprensible que se muevan cuando andas, pero ¿por qué se mueven cuando estás sentado en una silla? En cuanto le digáis esto, el hombre hará parar sus piernas inmediatamente. Después se quedará inmóvil durante un segundo, pero no será capaz de explicar por qué lo hacía. Esto muestra el modo en que la inquietud interior provoca agitación en todo el cuerpo. Dentro de esta mente inquieta, no es capaz de estar quieta, es una misma postura, esto ni por un momento. Hará que todo el cuerpo esté en movimiento, las piernas temblarán, la cabeza girará, aún sentado, el cuerpo cambiará de postura.
Por eso os resulta tan difícil quedaros sentados y quietos en meditación, aunque solo sean 10 minutos. Y el cuerpo os pide desde 1000 puntos diferentes que os agitéis y os mováis. No advertirnos esto hasta que nos quedamos sentados practicando con atención la meditación. Entonces nos damos cuenta de que el cuerpo es el nuestro, el que no quiere quedarse quieto en una postura ni por un segundo. La confusión, la tensión y la excitación de la mente agitan todo el cuerpo. En el sueño profundo desaparece todo durante unos 10 minutos. Aunque estos 10 minutos no están al alcance de todos, sino solo de los que están completamente sanos y en paz. Otros alcanzan entre 1 y 5 minutos de sueño de este tipo. La mayoría de las personas solo alcanzan 1 o 2 minutos de sueño profundo. El poco jugo que recibimos de este minuto es el que alcanzamos de la fuente de la vida y lo aplicamos para funcionar en nuestras 24 horas siguientes. El poco aceite que recibe la lámpara en ese breve periodo lo utilizamos para sacar adelante nuestras vidas durante las 24 horas. La lámpara de la vida que se alimenta de la cantidad de aceite que se recibe. Esta es la razón por la que arde tan poco la lámpara. No se recoge aceite suficiente para que la lámpara de la vida arda con fuerza, para que pueda convertirse en una luz brillante. La meditación os lleva poco a poco hasta la fuente de la vida. Por tanto, ya no se trata de que saquéis de ella un puñado de alimento. Os encontráis sencillamente en la fuente misma. Así pues, ya no se trata de que recarguéis vuestra lámpara con más aceite. Tenéis a vuestra disposición todo el mar de aceite. Entonces empezáis a vivir en ese mismo mar, con la vida de este tipo, porque parece que el sueño no en el sentido de que ya no volváis a dormir, sino en el sentido de que aun cuando estáis dormido, hay alguien dentro que sigue plenamente despierto. Por consiguiente, ya no existen los ensueños. El yogi se mantiene despierto porque duerme pero no sueña nunca. Sus ensueños desaparecen por completo, y cuando desaparecen los ensueños desaparecen los pensamientos. Lo que llamamos pensamientos en el estado de vigilia se llaman ensueños en el estado de sueño. Solo existe una pequeña diferencia entre los pensamientos y los ensueños. Los pensamientos son ensueños ligeramente más civilizados, mientras que los ensueños tienen un carácter algo primitivo. Uno de los dos es el pensamiento primitivo. En concreto, los niños o los miembros de las tribus aborígenes solo son capaces de pensar con imágenes, no con palabras. Los primeros pensamientos de los hombres siempre son en imágenes. Por ejemplo, cuando un niño pequeño tiene hambre no piensa en palabras. Tengo hambre, o a veces dice eso. El niño puede visualizar el pecho de su madre, puede imaginarse a sí mismo mamando del pecho, puede llenarse del deseo de acercarse al pecho, pero no puede formar las palabras. La formación de las palabras comienza mucho más tarde. Las imágenes aparecen antes. También nosotros utilizamos imágenes para expresarnos cuando no conocemos una lengua determinada. Si vais a un país extranjero cuya lengua no conocéis y queréis beber agua, podéis llevaros a la boca la mano ahuecada, y el extranjero entenderá que tenéis sed, pues cuando faltan las palabras surge la necesidad de las imágenes. Y lo más interesante es que las lenguas habladas son diferentes en diferentes lugares, pero el lenguaje de las imágenes es universal, pues el lenguaje de las imágenes de todos los hombres es el mismo. Hemos inventado palabras diferentes, pero las imágenes no son invención nuestra. Las imágenes son de lengua universal de la mente humana. Por eso las pinturas se entienden en cualquier lugar del mundo. No hace falta cambiar la lengua para comprender una escultura de Katsuhiro o un cuadro de Leonardo. La escultura de Kuajaro la entenderá un chino, un francés o un alemán, como lo entendéis vosotros. Y si visitáis el Museo del Louvre, en Francia, no os resultará difícil entender los cuadros que se exhiben allí. Quizá no entendáis los títulos, pues están escritos en francés, pero no os costará trabajo entender los cuadros. El lenguaje de las imágenes es un lenguaje de todos. El lenguaje de las palabras es útil durante el día, pero no es útil por la noche. Por la noche volvemos a ser primitivos. En el sueño dejamos de ser como somos, perdemos nuestros títulos, nuestros estudios universitarios, todo. Somos transportados al punto donde estuvo una vez el hombre primitivo. Por eso surgen imágenes de noche. En el sueño y de día aparecen palabras. Si queremos hacer el amor durante el día, podemos pensarlo en palabras, pero por la noche no hay manera de expresar el amor si no es por medio de imágenes. No parece que los pensamientos tengan tanta vida como los ensueños. En los ensueños aparece ante nosotros toda la imagen. Por eso nos divierte más ver una película basada en una novela que leer la misma novela. La única explicación de esto es que la novela está en el lenguaje de las palabras, mientras que la película está en el lenguaje de las imágenes. De un mismo modo, os gustará más de estar aquí y escucharme en persona. No os gustaría tanto escuchar esta charla grabada en una cinta, porque aquí está presente la imagen, y en la cinta solo hay palabras. El lenguaje de las imágenes está más próximo a nosotros, es más natural.
Por la noche las palabras se convierten en imágenes. Esa es la única diferencia. El día que desaparecen los ensueños, también desaparecen los pensamientos. El día que desaparecen los pensamientos, también desaparecen los ensueños. Ensueños. Pensamientos no os permiten despertar. Procurad entender ambas cosas. Los ensueños no os dejan dormir y los pensamientos no os dejan despertar. Si desaparecen los ensueños, el sueño será total, y si desaparecen los pensamientos, el despertar será total. Si el despertar es total y el sueño es total, entonces es que no existe gran diferencia entre ambos. La única diferencia es que los ojos se tienen abiertos o cerrados y que el cuerpo trabaja o reposa. El que ha despertado totalmente, duerme totalmente, pero su conciencia se mantiene exactamente igual en ambos estados. La conciencia es una, inalterable, solo cambia el cuerpo. El cuerpo despierto trabaja, el cuerpo dormido reposa. Al amigo que ha preguntado por qué no se alcanza a Dios en el sueño, yo le respondo que se puede alcanzar si nos mantenemos despiertos incluso en el sueño. Así pues, mi método de meditación es un método de sueño, dormir en atención, entrar en el sueño con atención. Esta es la razón por la que os pido que relajéis el cuerpo, que relajéis la respiración, que calméis vuestros pensamientos. Todo esto es una preparación para el sueño, por lo tanto suele suceder que algunos amigos se quedan dormidos durante la meditación. La razón es clara, es una preparación para el sueño, y cuando se preparan para el sueño se quedan dormidos sin darse cuenta. Por eso repito yo la tercera sugerencia: permaneced despiertos dentro de vosotros, permaneced conscientes dentro, dejad que el cuerpo esté totalmente relajado, dejad que la respiración esté totalmente relajada, más relajada de lo que suele estar durante el sueño, pero permaneced despiertos dentro de vosotros, dejad que vuestra conciencia arda dentro de vosotros como una lámpara para no quedaros dormidos. Las condiciones de partida de la meditación y del sueño son iguales, pero existe una diferencia en la condición final. La primera condición es que el cuerpo se relaje. Si padecéis insomnio, lo primero que os enseñará el médico será a relajarse. Os pedirá que hagáis lo mismo que pido yo. Relajad el cuerpo. No permitáis que quede ninguna tensión en vuestro cuerpo. Dejad el cuerpo completamente suelto. Esto como una pelusa de algodón. ¿Habéis visto alguna vez cómo duerme un perro o un gato? Duermen como si no estuvieran. ¿Habéis visto alguna vez a un niño pequeño dormido? No hay tensión en ninguna parte. Sus brazos y sus piernas permanecen increíblemente sueltos. Observad a un joven y un viejo. Lo veréis todo tenso en ellos, de manera que el médico os pedirá que os relajéis por completo. Una misma condición se aplica al sueño. La respiración debe ser relajada, profunda y lenta. Debéis haber advertido que, cuando corréis, la respiración se acelera. Del mismo modo, cuando el cuerpo se cansa con el trabajo, la respiración, y si el día está vacío de pensamientos, la noche estará vacía y de recordar los ensueños que no os permiten dormir y que los acelera y aumenta la circulación de la sangre. Para dormir, la circulación de la sangre debe correrse más lenta. La segunda condición es, pues, relajar la respiración. Cuando los pensamientos se aceleran, la sangre tiene que circular rápidamente en el cerebro, y cuando sucede esto, el sueño se hace imposible. Es condición para el sueño reducir el flujo de sangre al cerebro. Por eso nos servimos de almohadas, para reducir el flujo de sangre al cerebro. Sin almohada, la cabeza yace al mismo nivel del cuerpo, y, por ello, la sangre fluye en la misma proporción por todo el cuerpo, de la cabeza a los dedos de los pies. Cuando se levanta la cabeza, a la sangre le cuesta ascender, se reduce el flujo en el cerebro y circula por el resto del cuerpo. Por este motivo, cuanto más le cueste a la persona quedarse dormida, más almohada deberá ponerse bajo la cabeza para levantarla. Cuando se reduce el flujo de sangre, el cerebro se relaja y a la persona le resulta fácil quedarse dormida. Con el flujo rápido de pensamientos, la sangre también tiene que fluir más deprisa, porque para que se mueva un pensamiento, este necesita apoyarse en el flujo de la sangre. Las venas del cerebro empiezan a trabajar más deprisa. Debéis haber advertido que cuando una persona se enfada, se le hinchan las venas. Eso se debe a que las venas tienen que hacer más sitio para que circule más sangre por ellas. Cuando la cabeza se tranquiliza, también disminuye la presión sanguínea. Con la ira, la cara y los ojos se ponen rojos. Esto se debe al incremento del flujo de sangre por las venas. En ese estado, los pensamientos se mueven tan deprisa que la sangre tiene que circular también más deprisa, y también la respiración se acelera. Cuando el sexo se apodera de la mente, la respiración se hace muy pesada y la sangre fluye más deprisa. Como los pensamientos se mueven muy rápidamente, la mente empieza a funcionar tan deprisa que todas las venas del cerebro empiezan a llenarse de sangre que fluye a gran velocidad.
Por tanto, las condiciones primeras para la meditación son las mismas que las aplicables al sueño: relajar el cuerpo, relajar la respiración, soltar los pensamientos. Las condiciones primeras se cumplen igualmente para el sueño y para la meditación. La diferencia es la condición final. En el sueño nos quedamos dormidos profundamente, en la meditación nos quedamos plenamente despiertos. Eso es todo. Así pues, nuestro amigo ha hecho bien al plantear esta pregunta. ¿Existe una relación profunda entre el sueño y la meditación? ¿Entre el samadhi y el sushupti? ¿El sueño profundo? Existe, no obstante, una diferencia muy significativa entre ambos sería la diferencia de un estado consciente con un estado inconsciente. El sueño inconsciente es la meditación, es despertar. Y aquí, otro amigo ha preguntado: ¿en qué se diferencia lo que tú llamas meditación de la autohipnosis? La diferencia es la misma, esta que existe entre el sueño y la meditación. También debéis comprender esto. El sueño propiamente dicho viene de manera natural, mientras que el sueño inducido por medio de un esfuerzo de la autohipnosis. Esta es la única diferencia. La palabra hipnos significa sueño, hipnosis significa tandra, sueño. El primero es el tipo de sueño que llega por sí mismo, el segundo es cultiva o inducido. Si alguien tiene dificultades para dormir, tendrá que hacer algo al respecto. Si un hombre se acuesta y empieza a pensar constantemente que se quedará dormido, y si este pensamiento entra en su ser y se apodera de su mente, el cuerpo empezará a responder también en consecuencia. El cuerpo empezará a relajarse, la respiración empezará a desacelerarse, la mente empezará a tranquilizarse. Si se produce dentro del cuerpo un entorno adecuado para el sueño, el cuerpo empezará a funcionar debido a esta circunstancia. Al cuerpo le interesan los hechos. El cuerpo es muy obediente. Si tienes hambre todos los días a las 11 y vuestro reloj se ha quedado parado a las 11 de la noche anterior y mirases el reloj y vuestro estómago dirá: es hora de comer, aunque quizá no sean más que las 8 de la mañana. Todavía no son las 11, faltan 3 horas para las 11, pero si el reloj señala las 11, el estómago se quejará de hambre, porque el estómago funciona mecánicamente. Si estáis acostumbrados a acostaros a medianoche, y si por casualidad vuestro reloj está adelantado 2 horas, empezaréis a sentiros somnolentos en cuanto el reloj dé las 12. Aunque solo sean las 10, el cuerpo dirá inmediatamente: son las 12, es hora de acostarse. El cuerpo es muy obediente. Cuanto más sano está el cuerpo, más obediente es. Un cuerpo sano es un cuerpo obediente. Un cuerpo enfermo es un cuerpo que ha dejado de obedecer. Tenemos sueño, pero el cuerpo se niega a dormir. Tenemos hambre, pero el cuerpo no quiere comer. Un cuerpo se queja de obedecer es un cuerpo enfermo, y el cuerpo que obedece es un cuerpo sano, porque el cuerpo nos sigue como una sombra. La dificultad surge cuando el cuerpo deja de obedecer. El autohipnotismo significa sencillamente que hay que dar instrucciones al cuerpo, que hay que obligarlo a obedecer las órdenes. La mayoría de estas enfermedades son solo un engaño. Casi un 50% de nuestras enfermedades son falsas. La causa de que en el mundo haya más enfermos no es que aumente las enfermedades, sino que aumenta la falsedad del hombre. Procurad entender bien esto. Al aumentar los conocimientos y las condiciones económicas, debería descender el número de enfermedades, pero esto no ha sucedido, pues ha seguido aumentando la capacidad del hombre para mentir. El hombre no solo miente a los demás, sino que también se miente a sí mismo. También crea nuevas enfermedades. Por ejemplo, si un hombre ha sufrido grandes quebrantos en los negocios y está al borde de la quiebra, quizá no quiera aceptar que está en quiebra y por ello puede tener miedo de ir al mercado. Sabe que tendrá que enfrentarse con sus acreedores. De pronto descubre que lo ha dominado una enfermedad que lo obliga a guardar cama. En este caso, es una enfermedad creada por la mente. Su ventaja es doble. Ahora puede decir a los demás que su enfermedad le impide atender su negocio, y ahora esta enfermedad es incurable. Inicialmente, esta enfermedad no está a la enfermedad, pero cuanto más tratamientos recibe el hombre, más enfermo se pondrá. Si la medicina no consigue curarnos, sabed bien que vuestra enfermedad no es curable por medio de la medicación. La causa de la enfermedad se encuentra en alguna otra parte, no tiene nada que ver con la meditación. Podéis maldecir a la medicina y decir que los médicos son unos estúpidos porque no encuentran el tratamiento adecuado para vosotros. Podéis probar la medicina ayurvédica o la naturopatía. Podéis recurrir a la alopatía o a la homeopatía. Nada dará resultado. Ningún médico puede servirnos de nada, por la sencilla razón de que un médico solo puede tratar una enfermedad verdadera. No puede controlar una enfermedad falsa. Y lo más interesante es que vosotros os afanéis en producir enfermedades como estas y que queréis que perduren. Más de un 50% de las enfermedades femeninas son falsas.
Las mujeres han aprendido desde su infancia una fórmula: solo reciben amor cuando están enfermas, y no de otro modo. Cuando la esposa está enferma, el marido no va a su trabajo, toma una silla y se sienta junto a la cama de ella. Quizá se esté maldiciendo a sí mismo por hacerlo, pero lo hace. Así, siempre que una mujer quiere recibir atenciones de su marido, cae enferma enseguida. Por eso nos encontramos que las mujeres están enfermas casi siempre. Saben que, estando enfermas, pueden dominar a toda la casa. La persona enferma se convierte en un dictador, en un tirano. Si la persona dice apagad la radio, la apagan inmediatamente. Si la persona dice apagad las luces y acostaos, o quedaos todos en casa, que no salga nadie, los familiares hacen lo que dice. Cuanto mayor sea la tendencia dictatorial de una persona, más enferma se pondrá, pues ¿quién está dispuesto a herir los sentimientos de un enfermo? Pero, ¿esto es peligroso? Porque de esta forma estamos contribuyendo en realidad a la enfermedad. Es bueno que un marido se siente junto a su esposa cuando está sana. Es comprensible, pero, desde luego, no deja de ir a la oficina cuando ella está enferma, fomentando así su enfermedad. Es una solución demasiado costosa. Una madre que no debe prestar demasiada atención a su hijo cuando cae enfermo. De lo contrario, el niño caerá enfermo siempre que quiera que le presten atención. Cuando el niño cae enfermo, no os preocupéis tanto por él para que se establezca en su mente ninguna asociación entre enfermedad y amor. El niño no debe captar la impresión de que siempre que caiga enfermo su madre lo acariciará y le contará cuentos. Por el contrario, la madre debe mimar al hijo cuando esté feliz, para que el amor se asocie a la alegría y la felicidad. Hemos asociado el amor a la desgracia, y eso es muy peligroso, porque significa que, siempre que alguien necesite amor, llamará a la desgracia para que pueda venir después el amor. Pero nunca se encuentra el amor por la enfermedad. Recordadlo, la enfermedad produce lástima, no amor, y ser objeto de lástima es insultante, es muy degradante. El amor es una cosa completamente diferente, pero no tenemos conciencia del amor. Lo que quiero decir es que el cuerpo sigue nuestras sugerencias. Si queremos estar enfermos, el pobre cae enfermo. El hipnotismo es útil para curar estas enfermedades. Lo que quiere decir esto es que las enfermedades falsas se curan con medicinas falsas, no con medicina verdadera. Si podemos hacernos creer a nosotros mismos que estamos enfermos, también podemos hacernos creer a nosotros mismos que estamos sanos y librarnos de la enfermedad. Hoy día, en casi todos los hospitales de los países desarrollados tienen en su plantilla un experto en hipnotismo. En Occidente, el médico trabaja en equipo con el experto en hipnotismo, pues existe una serie de enfermedades ante las cuales el médico es completamente impotente y que solo puede tratar un experto en hipnotismo. Este sume al paciente en un sueño hipnótico y le sugiere que se sienta bien. ¿Sabías que solo un 3% de las serpientes son venenosas? Pero es corriente que un hombre se muera incluso por la mordedura de una serpiente no venenosa si cree que la serpiente puede matar a un hombre. Por este motivo, los mantras y los exorcismos también pueden servir para tratar una mordedura de serpiente. El canto de mantras y los exorcismos son, en otras palabras, pseudotécnicas. Una serpiente venenosa muerde a un hombre. Lo único que hace falta es convencerlo de que el veneno de la serpiente ha sido anulado. Eso bastará y el veneno ya no tendrá ningún efecto. Es como si no hubiera habido ningún veneno, y si la persona se convenciera plenamente de lo que ha mordido una serpiente, se morirá. No se morirá por la mordedura de la serpiente, sino por la creencia de que lo había mordido una serpiente venenosa.